Dios les bendiga, mis hermanos, de nuevo con nuestro discipulado bíblico en casa. Que nosotros cada día vamos a estar orando para que seamos buena tierra, que podamos escuchar y entender la palabra del Señor, porque la buena tierra es la que escucha y entiende la palabra del Señor para poder dar fruto. Estamos ya de nuevo en el libro de Hechos y estaremos en la sección de la iglesia en Jerusalén. Hoy estaremos en el capítulo 1 del libro de Hechos, del versículo 1 hasta el versículo 11. Y estaremos viendo la promesa del Espíritu Santo, la promesa que Jesucristo dejó de la venida del Espíritu Santo de Dios. Antes vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo 3, versículo 11 y versículo 16. Y también vamos a ver lo que también nos dice capítulo 14 de San Juan, versículo 15 al 22 y versículo 26. Vamos a ver lo que nos dice Mateo aquí de la venida del Espíritu Santo, hablando Juan y Jesucristo de ese Espíritu Santo que vendría. Por eso aquí cuando vamos a ver en este capítulo 1, donde dice que recibiréis poder, porque el poder venía de lo alto y es el Espíritu hablando Santo. Del Espíritu Santo. Y dice Mateo 3, hablando Juan, versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En el versículo 16, aquí vemos cuando Jesucristo fue bautizado por Juan, cómo vino ese Espíritu Santo después que él se bautizó en agua. Y dice acá el versículo 16, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Gloria a Dios. También aquí en Juan 14, del versículo 15 en adelante, dice la palabra del Señor, dice el 15. El versículo 15, si me amáis, hablando Jesucristo, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí Jesucristo está hablando de esa promesa que él prometió que vendría. Dice el 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, hablándole a los discípulos, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gloria a Dios. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros, dice Jesucristo en el 18. Todavía, dice el 19, un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, dice el 20, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Estoy leyendo el versículo 21. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice el 23. Respondió Jesús a una pregunta de Judas. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Gloria a Dios. Y vendremos a él y haremos morada con él. Dice el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí Jesucristo aclara
El que no lo ama es el que no guarda su palabra, pero el que lo ama hay una identificación y es que guarda la palabra de Jesús porque es una palabra que la dio el Padre para que Jesús la transmitiera. Gloria a Dios. Y dice el 26, hablando de Jesucristo, del Espíritu Santo, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuál es la función específica? Siempre grábense este versículo 26 del capítulo 14 del libro de San Juan. Una de las cosas más importantes que el Espíritu Santo hace es enseñar acerca de Jesucristo y recordar lo que Jesucristo dijo. Esas son cosas que son indispensables. El Espíritu Santo vino a revelarnos a Jesucristo y a recordarnos los mandamientos de Jesucristo. Otra lectura que vamos a considerar es Lucas 24, del versículo 45 en adelante. Aquí dice que cuando Jesucristo se le apareció a sus discípulos, dice que entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea, le está haciendo un recuento de lo que pasó con él. El 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice el 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Por eso hablábamos de los apóstoles que eran testigos. Dice el 49, hablando de Jesucristo a los discípulos. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, quédense en Jerusalén esperando la promesa del Espíritu Santo. Pero miren cuál es la promesa. Es una promesa que serán investidos de poder desde lo alto. O sea que ese bautismo que es aquí que está hablando, el bautismo del Espíritu Santo, es tipo del poder de Dios que vendría sobre ellos. Recuerden que aquí Jesucristo le está hablando a unos discípulos que ya son cristianos, pero le hacía falta para ellos ser testigos, para ir a predicar, le hacía falta un poder. Para las personas irse a predicar, tienen que tener la ayuda del Espíritu Santo, porque sin esa ayuda no podrían. Por eso Jesucristo le dijo, no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del poder. Dice, para que sean investidos de poder desde lo alto. Y ese poder era el Espíritu Santo que ellos tendrían que recibir antes de ir a hacer, gloria a Dios, la obra de la predicación del Evangelio. ¿Y qué se iba a predicar? Dice que se predicase. ¿Qué era lo que iban a predicar? Que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones. Gloria a Dios, y que comenzara desde Jerusalén. Ese es un mandato que Jesucristo le habló, pero él quería que se predicase en todas las naciones. Pero primero se comenzara en Jerusalén, y por eso es lo que estamos viendo. El inicio de la iglesia en Jerusalén, porque era el mandato de Jesús de que se quedaran allí y que se dice que ellos iban a predicar en el nombre de Jesús, gloria a Dios, el arrepentimiento y el perdón de pecado. Gloria a Dios. Jesús. Y ese poder es el Espíritu Santo también. Hay que aclarar algo en el versículo
47 de este capítulo 24 de Lucas, que dice, y que Jesucristo hablándole, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Algo importante es que Jesucristo da el perdón de pecado, es a través de Él, porque Él fue el que sacrificó su vida por nosotros. Pero es un perdón que está disponible para todo el mundo. Ahora, ¿quiénes lo reciben? Lo que abren su corazón para recibir este perdón. Pero ese perdón no puede darse sin haber un arrepentimiento. Porque muchas personas dicen, pero hay mucha gente en la iglesia y no cumplen la palabra del Señor. Jesucristo habló claramente que nosotros, los que hemos creído en Él, tenemos como quien dice, un sello que nosotros vamos a cumplir la palabra del Señor y tenemos que habernos arrepentido para poder recibir el perdón de pecado. Entonces el arrepentimiento es volver, dice el diccionario, es volverse atrás, es dejar atrás el pecado. Entonces toda persona que ha recibido el perdón es la persona que dejó atrás el pecado, ya no practica el pecado. No es que, como muchas personas, no va a fallar, en un momento puede fallar, pero va a tener la gracia de un abogado. Ven, pero lo primero que tiene que hacer una persona es arrepentirse, dejar el pecado atrás, porque Dios es santo. O sea, no podemos decir que somos cristianos si no nos hemos arrepentido y hemos aceptado el perdón. Hemos venido al quien nos ha perdonado. Hemos venido a Jesucristo, que es el único camino que nos da el acceso al Padre. El perdón del Padre lo tenemos a través de Jesucristo. Pero tiene que haber un arrepentimiento primero. Pues ahora, después de conocer estas cosas, vamos a nuestro libro de Hechos y vamos a estar leyendo desde el capítulo 1, de versículo 1 hasta el versículo 11, y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesucristo hacía y enseñaba hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, recuerden que Jesucristo dio los mandamientos. Después que resucitó, Él quedó 40 días hablándole a sus discípulos. Dice el versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino. ¿De qué era que hablaba Jesucristo? No era de chisme, sino del reino de Dios. Gloria al Señor. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí vemos en el versículo 5, que Jesucristo confirma aquí que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Aquí dice que Juan bautizó en agua, que era tipo del bautismo del arrepentimiento, porque cuando usted se bautiza en agua, usted lo que hace es que habla de que se ha arrepentido y ha venido a una nueva vida con Cristo. Por eso la sumersión tiene este significado. Enterró sus pecados, es lo que nos dice el bautismo en agua. Usted enterró su pecado y viene a una nueva vida. Por eso la importancia de la sumersión, sumergirnos en agua. Entonces acá en el 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido
Le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre en su sola potestad. O sea, aquí los discípulos le preguntan, pero el Señor le dice que esa es una atribución del Padre. Pero le dicen el 8, pero recibiréis poder. ¿Y cuál era ese poder? El Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fueron alzados y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y dice el 10, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. ¿A dónde fue tomado Jesucristo? Al cielo fue tomado, fue levantado. Pues como vemos, Jesucristo vendrá en las nubes de nuevo. El versículo 8 nos habla claramente de la importancia del Espíritu Santo en la predicación de la palabra. Por eso aquí Jesucristo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Ellos necesitaron el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo, para poder ser testigos de Jesucristo, tanto en Samaria, en Judea y hasta los confines del mundo, de la tierra, que es lo que se está viviendo todavía. El libro de Hechos yo pienso que no se ha completado porque es hasta lo último de la tierra que el Evangelio será predicado, pero en sí necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Así que pidamos cada día, los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, pues pídanlo al Señor, porque es su promesa, es una promesa para los que han creído, para aquellos que han confesado a Jesucristo y que lo tienen como Señor de sus vidas. Bendiciones.